Posteriormente escuchará las preguntas y planteamientos que formulen las señoras y señores diputados de esta comisión y al final dispondrá de 10 minutos más para dar respuesta a ellos. Si es tan gentil, don José María, por favor. Gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, gracias por recibirme. Es un honor comparecer ante ustedes para hacer una breve presentación que la he denominado Auditoría Superior Primogénita. Introducción. Generalmente, el término de primogénito o primogénita se utiliza en el sentido familiar para designar la posición que ocupan los miembros de una familia en cuanto a orden de nacimiento. Todos nosotros tenemos una referencia relacionada con este tema, ya sea porque se es primogénita, intermedio o final dentro de una familia. Desde hace varios siglos este concepto tomó arraigo en las costumbres y culturas de muchos pueblos y naciones. También se le asocia con un sentido de dignidad, prerrogativa y estatus, así como derechos y obligaciones de quien nace primero. Ha llegado incluso a constituir verdaderos tratados de derechos, usos y costumbres. En este caso, me refiero a la Auditoría Superior de la Federación como primogénita de los procesos nacionales de rendición de cuentas y fiscalización en el México actual, pero sobre todo con el esquema que se pretende establecer en el Sistema Nacional Anticorrupción, que se encuentra en formación y en una etapa coyuntural para el país. Breve historia de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación tiene sus antecedentes en el sistema de rendición de cuentas del siglo XIX, acompañando a la Constitución de 1857 y por lo tanto a la legislatura federal de ese periodo y que ahora se encuesta en esta etapa 63ª, que ustedes son miembros integrantes. En esa fecha se le denominó Contaduría Mayor de Hacienda y su labor principal consistía en revisar, es decir, glosar, las cuentas del gobierno centralizado. Con el paso de los años ha sufrido cambios en sus denominaciones y cambios o ampliaciones en su marco de actuación, tratando de incorporar las adecuaciones que cada época requiere, pero siempre guardando y privilegiando su prístina función, que es la fiscalizadora. Preeminencia de la Auditoría Superior de la Federación, visión. Quiérase o no, tradicionalmente la ASF ha sido vista como un referente para otros entes fiscalizadores en los países de Latinoamérica y en los estados de la República Mexicana. Los primeros, por medio de la OLACEPS, Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, organización que reúne a 22 miembros. Los segundos, por medio de las OFIS, Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental, AC, que reúne a 32 miembros. Amplias organizaciones presididas por México. Lo anterior le otorga a la Auditoría Superior una especie de preeminencia que a la vez es un orgullo y un reto. Relacionado con la preeminencia y con la primogenitura, estimo que con el naciente Sistema Nacional Anticorrupción ha surgido en México un nuevo miembro en la familia fiscalizadora, al cual hay que arropar, atender, cuidar, tutorar y acompañar para que llegue a buen puerto, labor que principalmente le corresponde liderar a la ASF por ser la institución más añeja y experimentada. El propio titular de la ASF recientemente hizo la siguiente declaración ante la Red por la Rendición de Cuentas, misma que deja ver claramente la necesidad de tutelar al Sistema Nacional Anticorrupción. Cito textualmente: debemos por esta razón estar en guardia para que el Sistema Nacional Anticorrupción no se vea sujeto
a ese tipo de presiones que, en último término, mermen su credibilidad o lleguen en casos extremos a copar su actuación a favor de intereses personales o de grupo. Retos de la ASF. Ante el aparentemente incontenible avance de la corrupción y ante los magros resultados de las acciones fiscalizadoras, la preeminencia, la primogenitura y la tutelaría de la ASF se encuentran seriamente amenazadas. Pongo ejemplos. Varios países de Latinoamérica misma nos han puesto ejemplos de reacciones institucionales en contra de la corrupción, llegando hasta altos niveles sus estructuras de gobierno. Varios estados de la República, más de la mitad, enfrentan procesos de irregularidades en el manejo de recursos públicos federales por parte de sus titulares ejecutivos, mismos que en su mayoría se han dado al margen de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación. 3. Están surgiendo en México nuevos modelos de corrupción, ya sea por su sofisticación o triangulación, por sus alcances de tipo internacional o por su relación con temas cibernéticos y otros. 4. Los planes y programas de gobierno no logran eliminar las diversas islas de marginación existentes en todo el país, lo cual nos muestra A, la necesidad de hacer más eficiente el gasto público y B, mayor atención a estos temas por parte de todos los órganos fiscalizadores. 5. Áreas de oportunidad que visualizo para la Auditoría Superior y se refieren a actualizar la planeación y la metodología de las auditorías. B, lograr mayores resarcimientos a la hacienda pública. C, generar más pliegos de observaciones y menos recomendaciones. D, incrementar el número de multas. E, motivar y sustanciar adecuadamente la promoción de responsabilidades. La sociedad en general tiene la percepción de que las instituciones creadas para combatir y contener este proceso han sido incapaces de funcionar a cabalidad, sean las Contralorías estatales, la Secretaría de la Función Pública, el INAI, las Auditorías Superiores de los Estados y otros organismos, incluso la propia Auditoría Superior de la Federación. Este fenómeno tiene como resultado un binomio perverso: corrupción que se solapa, crimen que no se castiga. Razones para mi candidatura. Como en toda mi vida de servidor público, existe en mi persona el claro interés de servir a mi país, siendo esta una oportunidad muy valiosa para contribuir en ello, coordinando esfuerzos con otros miembros del Comité Coordinador y de otras instancias fiscalizadoras. Me gustaría servir en este proceso de renovación moral que demanda México. La corrupción ha trastocado todos los órdenes de la vida social de nuestro país y tiene atenazados a los particulares y a las instituciones de gobierno. Mi intención es la de trabajar con un enfoque de fiscalización técnico apartidista y tratando de dar una respuesta a un cuestionamiento elemental. Claro que sí se puede erradicar la corrupción, pero se necesita la suma de muchas voluntades. Quiero contribuir a ello. Cuento con la experiencia profesional suficiente para desempeñar a cabalidad un cargo de auditor superior. Domino ampliamente las áreas de administración general, administración pública, auditoría financiera, auditoría operacional, auditoría forense, fiscalización, fincamiento de responsabilidades, planeación, contabilidad gubernamental, programación y presupuesto, adquisiciones, recursos humanos y otras, tanto en el ámbito federal, estatal como municipal. Al final me he permitido traer un pequeño triángulo que para mí representa el modelo propuesto de trabajo para la Auditoría Superior. En este triángulo, en el vértice superior, estarían todas las labores de los altos directivos de la Auditoría Superior y su relación con otros entes fiscalizadores. Lo he denominado Programa de Desarrollo Institucional. Elevar a la Auditoría Superior a un nivel superior, valga la redundancia. Y eso le compete
a los primeros niveles, 3, 4 niveles, de darle una nueva dimensión a la Auditoría Superior de la Federación. Por otro lado, en este vértice inferior, he incluido al personal y equipo de trabajo, donde tendríamos que trabajar muy fuerte, muy fuerte. Y en el otro extremo, nuevas metodologías de las auditorías. Ahí se necesita rediseñar la programación, la ejecución, los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos vértices más delicados desde mi punto de vista son el superior, aceptando todas las responsabilidades que eso conlleva, y redimensionar el sentido y los resultados de las auditorías. Es cuanto, señores diputados. Muchas gracias, don José María Eugenio Núñez Murillo, por su intervención. Solicito ahora la del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Muchas gracias, diputado presidente. Bienvenido, amigo José María Eugenio Núñez Murillo. Muchas gracias por estar con nosotros. En materia de planeación estratégica, de acuerdo a su plan de trabajo o su proyecto que nos presentó en este momento, ¿cuál sería en este engranaje nuevo de la Auditoría Superior de la Federación su visión y su misión en materia de planeación estratégica, fiscalizadora? Siempre me he preguntado que gastamos mucho dinero en la evaluación del gasto, en la prevención, en la persecución de delitos, mucho dinero para tener un país justo, más igualitario, y eso es una gran verdad. Ahí están los presupuestos que autorizamos cada año, y se va incrementando este monto. Sin embargo, hay más pobres y hay más desigualdad. Eso creo que es un indicador que demuestra que no estamos respondiendo como instrumento para evaluar un gasto público en materia de auditoría, en la materia de procuraduría, para impartir justicia, prevenir, para combatir la impunidad. ¿Cómo sería, desde su punto de vista, con estos indicadores para mitigarlos, el instrumento de la fiscalización? ¿Cómo serviría para medirlos? ¿Estaría usted dispuesto a medirse en el entendido de con este Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Esté sujeto a que su comportamiento como auditor general sea en el resultado orientado a mitigar estos conceptos de pobreza y desigualdad? Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, si es tan gentil. Este micrófono no me quiere. Gracias, presidente. Me parece, contador, interesante, muy interesante todo lo que usted ha mencionado, y uno se replantea cosas. Además, usted además fue diputado, conoce varias estructuras hace ya varios años, pero también ha estado en diversos órganos internos de control. Me interesa en particular en dos temas importantes. Cuando se desempeñó como titular del órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación, me gustaría que pudiera explicarnos la labor que desempeñó como contralor interno respecto de dos temas muy puntuales, y si encontró observación alguna sobre los mismos que fueran, en su caso, oportunamente señaladas. Una, sobre las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en el pago de cuotas a organismos internacionales, en las que Gobernación contribuyó en 2008 con casi $1 millón, que fue un tema pues muy sonado. Dos, sobre las cuantiosas irregularidades detectadas también por la Auditoría Superior de la Federación al Fideicomiso del Bicentenario, creado en junio de 2006 para administrar los recursos destinados a la conmemoración del Bicentenario, del inicio de la independencia del centenario, del comienzo de la Revolución, mismo que era administrado por la Secretaría de Gobernación en los años subsecuentes.
Destaco este tema porque sería incluso, como varios de nosotros lo sabemos, entre 2018 y 2020, que la información del uso de estos recursos del fideicomiso se hará pública, ya que la entidad fiduciaria, primero el Banco Nacional de Comercio Exterior y ahora el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, la clasificaron como reservada, amparadas en el secreto fiduciario. Finalmente, ambos temas fueron temas muy delicados. Usted estaba dentro, era un sistema diferente, las cosas eran diferentes, pero ciertamente son dos señalamientos que hizo la Auditoría Superior de la Federación y que me gustaría saber qué papel realizó usted ahí, cuáles fueron sus observaciones y cuál es su información sobre estos temas. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, diputada Corichi. Cedo el uso de la palabra a la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias, presidente. Bienvenido, contador público José María Eugenio Núñez. Yo quisiera preguntarle, usted ha sido diputado por el Partido de Acción Nacional, ¿cómo convencería a la ciudadanía en general de que eso no provocaría un conflicto de interés respecto a su desempeño en caso de ser designado como auditor superior de la Federación? En su experiencia como titular de órganos internos de control en dependencias del gobierno federal, ¿cuáles serían las propuestas principales para aumentar la eficiencia en las auditorías, el turno de expedientes de funcionarios sancionados, el fincamiento de responsabilidades y la transparencia en el cobro de sanciones económicas? Y por último, ¿qué recomendaciones le haría usted al Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Cedo el uso de la palabra al diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. En este contexto de la corrupción, los montos que faltan resarcir por los entes observados son altos. Ahorita ya lo comentaba también, que estos, en su exposición inicial, yo pedirle que nos pueda dar alguna respuesta sobre a qué se compromete, se ocupa el cargo de auditor superior y si es posible recuperar todo ese dinero y cómo le haría. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Ruego al diputado Pablo Bedoya López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, formular sus planteamientos. Gracias, presidente Maldonado. Señor contador Núñez Murillo, estuvo muy bien su exposición. De hecho, algunas de las preguntas que le quería formular me quedaron aclaradas. No obstante, yo quisiera formularle dos más. La primera, ¿qué áreas de riesgo considera que se presentan actualmente en la Auditoría Superior de la Federación? Y otra que también es muy importante, usted hizo alguna alusión al respecto, pero me gustaría que la ampliara. ¿A qué atribuye usted el poco impacto de la Auditoría Superior de la Federación en las sanciones a funcionarios públicos? Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Por mi parte, retomo de la urna ciudadana la siguiente pregunta formulada por México Evalúa. ¿Cómo pueden fortalecerse los resultados de la Auditoría Superior de la Federación en el marco de los esfuerzos nacionales de prevenir, investigar y castigar la corrupción que contempla el Sistema Nacional Anticorrupción? Si es tan amable, le ruego poder proceder a dar respuesta a los planteamientos formulados. Muy bien, voy a tratar de desahogarlos en el término en que me fueron planteados. Respecto a la planeación estratégica que se debiera realizar sobre la Auditoría Superior de la Federación, yo comenzaría haciendo un diagnóstico de su funcionamiento, porque desde fuera lo ve uno y lo percibe de cierta manera, pero ya estando adentro habría que o validarlo, corregirlo o profundizarlo. Pero pongo varios ejemplos. Los resarcimientos que ha logrado la Auditoría Superior de la Federación, comparados con el ejercicio del presupuesto de cada año,
son muy bajos. No alcanzan un porcentaje significativo. De 5 millones de pesos, los resarcimientos andan en 7,000 o 9,000 o 10,000 millones de pesos. En el año 2012, que fue el resarcimiento más alto, fueron 17,777 millones. Y si decimos que la corrupción anda en unos niveles del 9 o el 10%, no solamente del ejercicio del gasto, sino del Producto Interno Bruto, las comparaciones o los resarcimientos de la Auditoría Superior de la Federación quedan abajo del 1%. Pero un área en la que podríamos entrar a partir de un diagnóstico general sería precisamente los resarcimientos. Y me refiero al año del 2012. ¿Qué fue lo que generó esos resarcimientos? ¿En qué áreas se dieron? ¿Cuáles fueron los auditores que los generaron? ¿Qué funcionarios fueron los responsables? Tomarlo como un modelo para aplicarlo. Un modelo de ejercicio y decir, bueno, si esto prosperó con 17,000 millones de pesos, ¿qué pasó el año siguiente? ¿Qué pasó el año anterior? Etcétera, etcétera. Una serie de parámetros y desde luego tratando de responder anticipada una pregunta que también se me formuló, yo estaría dispuesto a ser evaluado en cualquier forma bajo si llegara a titular de la Auditoría Superior de la Federación. Y hay muchos aspectos a evaluar. La proporción personal administrativo con personal auditor, en fin, una serie de orientaciones del gasto mismo en la Auditoría Superior de la Federación, pero el reto más grande que yo visualizo para la ASF es su correcta, pienso que debiera trabajar en dos secciones, una hacia el interior, pero tiene el reto también de trabajar al exterior, cómo coordinarse con los otros entes fiscalizadores. Los órganos internos de control tienen sus funciones muy específicas, tienen la posibilidad de actuar o de prevenir, incluso detener un proceso de adjudicación, etcétera, porque están viviendo el día a día con la institución. En principio, todo el complejo del Sistema Nacional de Anticorrupción debe encontrar sus funciones, su correspondencia, su comunicación, su respuesta y desde luego darle curso y atención a estas últimas consecuencias a las denuncias ciudadanas y a las denuncias de periodistas. Es una fuente muy, muy importante de temas a tratar. Hay un dicho que dice, cuando el río suena es que agua lleva. Si es público y notorio, pues ¿por qué no entrar ahí a auditar? ¿Por qué no dirigirse hacia esos temas? De hecho, cuando fui auditor superior del Estado de Jalisco, entonces era contador mayor de Hacienda, le di instrucciones a todos mis colaboradores, por favor estén atentos a lo que digan los periódicos, no para perseguirlos o no para hacer lo que ellos digan, pero si les asiste la razón, nosotros como fiscalizadores no podemos hacer oídos sordos o ojos ciegos ante lo que ya está denunciando el periodista. Si no le asiste la razón, pues lo comprobamos. Y en ese caso se abrieron 13 líneas de investigación derivadas de denuncias periodísticas. Es una fuente muy importante, la ciudadanía y los periodistas, para orientar los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación. La diputada Corichi me dice de las irregularidades que salieron en la cuenta pública de la auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación en la Secretaría de Gobernación. A mí ya no me tocaron esas observaciones, diputada. Tengo algunos otros ejemplos, le podría dar ejemplos de otras instituciones, si usted lo autoriza, pero cuando yo estuve en el órgano interno de control de gobernación, apenas estaban los preparativos del tema de Bicentenario y realmente nosotros estábamos muy atentos a eso porque iba a ser un gasto mayor, iba a ser un gasto muy, muy fuerte y quiero decirle que en el órgano interno de control deteníamos los procesos que consideramos irregulares. Y aquí les comparto una experiencia de un amigo que es titular de un órgano interno de control. Platicando en días pasados con él, me dice, híjole, la situación está muy difícil, pero mira, me queda la satisfacción de que he podido detener como 1,000 millones de pesos en contrataciones irregulares. Y eso pinta de cuerpo entero la función del contralor.
debe ser preventivo, debe estar atento. Los procesos de adjudicación, las licitaciones, se dan pasando por su nariz. Y ahí es donde debe intervenir el titular del órgano interno de control. Y por eso insisto en que la distinta coordinación de las denuncias, de las funciones de los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación, deben encontrar sus espacios para dar resultados. Y le pongo un caso que está de moda y lo quiero traer, no es de la Secretaría de Gobernación, pero es otra institución que bueno, la voy a mencionar, Bansefi. Fui titular del órgano interno de control de Bansefi. En esa fecha echaron a volar una plataforma tecnológica muy fuerte, con inversiones del Banco Mundial, 36, 35 programadores, ingenieros, etcétera, etcétera. Y me tocó hacerle, durante mi gestión le hicimos una auditoría a la plataforma tecnológica. Desde luego tuve que contratar personas especialistas porque los órganos internos de control no tienen en este tema personas especialistas, lo autorizó la Secretaría de Función Pública y determinamos muchas vulnerabilidades en el sistema de la plataforma tecnológica, al grado de que desde fuera, desde una estación remota, se podía entrar a las tripas del banco y hacer transferencias de un lado a otro, de una cuenta a otra. Cuando se expuso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este tema, pues causó revuelo, inconformidad, incomodidades, etcétera, etcétera. Lo traigo a colación porque desde hace 10 años que yo estuve en Bansefi o más, denuncié que la plataforma tecnológica estaba muy vulnerable y en días pasados, hace 2 meses, clonaron tarjetas, o menos de 2 meses, clonaron tarjetas en esa institución. Situación que ya había sido señalada por su servidor. Y así puedo tener muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Les comento que mi primer trabajo profesional fue en la Contaduría General de Glosa del Estado de Michoacán. Entré sin remuneración económica, era con glosador, ¿ve? Y poco a poco fui escalando posiciones en esa, hasta llegar a jefe de la auditoría, a jefe de auditoría municipios, y después ya me pasé a Jalisco, y ahí fui titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Me siento con la capacidad técnica, profesional, con el moralmente respaldado para aspirar a contender por el cargo de auditor superior. Y tratando de dar esta respuesta, bueno, la nota de la ciudadanía dice, ¿cómo pueden fortalecerse los resultados de la OCDE en el marco de los esfuerzos nacionales de prevenir e investigar la corrupción? Pongo un ejemplo. Podemos sacar provecho de la Ley Federal de Extinción de Dominio. Les comparto incluso que cuando yo fui diputado, me tocó tocar por primera vez ese tema ante la tribuna. No fue directamente, pero sí fue derivado de una ley que era el Sistema de Administración de Bienes Asegurados. Y la PGR y la Secretaría de Hacienda y el SABA tenía dificultades para apropiarse de los bienes asegurados a narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y de ahí se determinó la necesidad de hacer una ley que le permitiera al gobierno, al gobierno apoderarse de los bienes, porque recibe embarcaciones, aeronaves, joyas, hasta animales vivos, y después, si se pierde el juicio, tiene que devolverlos. La Ley General de Extinción de Dominio vino a darse hasta 2008, pero por primera vez se tocó en tribuna bajo la presentación, en una comparecencia del señor José Ángel Gurría, donde se trató el tema de los bienes asegurados a narcotraficantes como génesis y como simiente de la Ley Federal de Extinción de Dominio. Desafortunadamente, no se aplica a cabalidad, y en los estados menos. Pero yo me pregunto, ¿por qué en Texas sí rápidamente le quitan propiedades a funcionarios mexicanos y aquí nos tardamos meses en identificarlos, en proceder, etcétera, etcétera? Esa ley, yo creo que si hay que modificarla, pues sería bien, pero yo creo que más bien hay que aplicarla. Y así podríamos tocar una serie de argumentos que vendrían a fortalecer, tratando de dar respuesta a esta pregunta de la ciudadanía. Quiero decir, si hay elementos, lo que falta es voluntad. Ha concluido ya el término, se ha rebasado, pero han sido, desde luego, no sé. ¿Me permite un comentario? Adelante, quiero responder a la licenciada Barranco.
Considero que haya conflicto de intereses. Ya no milito en el Partido de Acción Nacional desde hace 4 años. Mi perfil ha sido siempre técnico, más que político, y creo que en este tema debe ser un perfil muy técnico, y le comparto una experiencia. Cuando yo fui auditor superior del Estado de Jalisco, los diputados me reclamaron de la siguiente manera: oiga, contador, dicen de que la perra es brava, hasta los de la casa muerden. Con eso le doy una respuesta, diputado. Pues muchas gracias por el complemento que resuelve desde el voto.